11 de la mañana, 20 minutos. Ayer se cumplieron 41 años de lo que fuera el desembarco de las fuerzas del ejército argentino en las Islas Malvinas. Estamos con Daniel Santa Cruz. Él es autor del libro Malvinas, Identidad de Héroes. Daniel, lo recibo con un fuerte aplauso. Daniel, muchísimas gracias por venir. Estoy en mi casa también, ¿no? Por supuesto que también es tu casa, pero hoy estás de estrella. Bien. De estrella invitado. De estrella invitada. ¿Qué te movió a escribir el libro? ¿En qué momento dijiste, quiero ocuparme de esto y de la identidad de lo que pasó ahí? No solamente el libro. Mira, este es el segundo libro que yo escribo sobre Malvinas. El primero fue una novela llamada Kelperland, que salió, se publicó en el 2012, cuando se cumplieron 30 años de la guerra. En ese momento yo entendía que Malvinas era un escenario de la historia reciente argentina, muy importante. Argentina desde la guerra con el Paraguay en 1860, 1870, que no tenía una guerra, mucho menos con un gran país, un imperio como es Gran Bretaña, y que había sucedido, éramos contemporáneos de esta guerra, digamos, gran parte de las personas que participaron de esta guerra o que presenciamos esa guerra, estamos vivos, y entonces fue parte de nuestra vida actual. Y para mí es un escenario, siempre dije, que te puede ofrecer historias de vida, que te puede ofrecer historias, películas, series, literaturas, un gran escenario creativo, como han hecho muchas situaciones bélicas en el mundo, en distintos países, que han aprovechado desde la cultura o desde el periodismo para investigar situaciones que sucedieron ahí. Yo creo que con Malvinas nos falta mucho todavía, ¿no? Hay una negación, o existió una negación en principio, para abordar el tema desde ese lugar. Fíjate que hay poca novela o poca literatura sobre Malvinas. Sí. No hay mucho. Pocas películas sobre Malvinas. Películas de los chicos de la guerra. De la guerra, y después Iluminados por el Iluminados fuego. por el fuego. Hay 4 o 5 películas. Ten en cuenta que es una guerra nuestra, y no es que tenemos 40, por suerte, ¿no? Si no, más vale. Claro, por suerte. Pero bueno, entonces yo escribí una novela en el 2012 que se llamó Kelperland. Y después, como periodista, trabajando para el diario La Nación, me tocó cubrir lo que a mi entender es el hecho más importante que sucedió respecto a Malvinas y respecto a la Argentina desde la culminación del conflicto bélico en 1982, que es la identificación de los cuerpos de los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin. Vos sabés que cuando culminó la guerra, déjame contar un poco el escenario para que la gente entienda un poco, cuando termina la guerra, se retiran las tropas argentinas, y lo que tiene que hacer el Reino Unido es restablecer la normalidad para los isleños. Restablecer la normalidad era, entre otras cosas, darse cuenta que había en tumbas de guerra, en fosas comunes, dispersados por el suelo isleño, tapado con piedras, tapado con mantas, aproximadamente 240 o 245 cuerpos, no se sabía en ese momento, de soldados argentinos, oficiales, suboficiales, soldados que habían caído en la guerra. Le pidieron al gobierno argentino, a un dictadura militar, que repatrie esos cuerpos, y la respuesta de la dictadura militar es: nosotros no vamos a repatriar algo que descansa en su patria. Pasan un tiempo, le vuelven a pedir a la dictadura militar oficialmente, ya al gobierno inglés, que por una cuestión sanitaria y se hiciera algo en conjunto con esos cuerpos. El gobierno argentino ya no responde. En ese momento, a mi entender, la dictadura militar dijo, bueno, están allá, que se quedan allá, se olvidaron de los soldados, de los cuerpos de nuestros caídos. Entonces el gobierno británico lo convoca al entonces capitán Geoffrey Cardoso, que hablaba muy bien español, que era una persona que se había dedicado, era un oficial del ejército inglés que se dedicaba más que nada a la contención de los soldados ingleses que habían participado de algún hecho de violencia. Por ejemplo, él había trabajado mucho con los soldados ingleses que habían participado en enfrentamientos callejeros con la IRA en Irlanda. Tenía esa experiencia de la década del 70. Él viaja a las islas, viaja con un equipo, él dice, esto no es trabajo del ejército, contratan una funeraria, gente especializada para tratar cuerpos, viajan a las islas y en un trabajo muy delicado, porque además había otro punto que a veces nosotros no recordamos. Argentina se retira de las islas y Gran Bretaña denuncia durante mucho tiempo que nunca dimos, o los militares argentinos, el mapa de la ubicación de las minas. Había territorios minados en distintos lugares de Malvinas, y con mucho cuidado empiezan a buscar estos cuerpos.
El trabajo de él empieza en diciembre del 82, hace como un relevamiento. Hay una bitácora de trabajo que se llama el Informe Cardoso, que en mi libro está reflejado. Y empezaron a recolectar los cuerpos. ¿Dónde había que ubicarlos? Bueno, los isleños estaban enojados con la Argentina, no querían el cementerio en Puerto Argentino. Ellos querían un cementerio un poco más alejado, porque no querían, sabían que ese cementerio iba a significar la llegada permanente, en ese momento se creía, no fue así, tan así, de familiares argentinos. Un granjero inglés convoca, dona unas tierras que estaban cerca de Darwin. Darwin y Pradera al Ganso son dos lugares donde hubo combates, donde ya había fosas comunes porque había muchos caídos argentinos, ingleses también. ¿Gran Malvina o Soledad estamos hablando? No, Gran Malvina. En Gran Malvina. Y ahí quedan, en el cementerio de Darwin, Jeffrey Cardoso diseña el cementerio que a mí me lo dijo Luis von der Brieder, que fue del equipo de antropología forense argentino que trabajó en la identificación de los cuerpos, un cementerio perfecto, porque buscó la tierra perfecta, el declive perfecto, todo para que los cuerpos se puedan mantener. Hizo un trabajo de recolectar a todos los cuerpos, buscando señales, no tenía mucho las medallitas identificatorias, que es lo que tiene que tener un soldado en combate, la habían perdido, pero a través de cartas, a través de algunos anillos, a través de algunas pertenencias y de algunos rasgos que en la misma bitácora de trabajo de donde habían caído y en las circunstancias que estaban, identificó a 125. Pero quedaban un grupo había tumbas donde había más de un soldado enterrado, y él identificó a estos soldados con un trabajo perfecto, con un cuidado de los cuerpos muy claro. Los envolvió con bolsa de PVC, doble bolsa, un cajón, puso datos, puso sus pertenencias que iban desde atados y cigarrillos hasta estampitas, cartas de familiares, anillos, medallitas, lápiz, cualquier cosa que él dijo, bueno, en 2 o 3 años van a venir a identificarlo y esto va a ayudar. Se equivocó Cardoso, porque él hizo esto, lo sepultó con la ominosa leyenda soldado argentino solo conocido por Dios, que es la que se ha hecho famosa. Y él pensaba, en 3 o 4 años van a venir. Nunca fuimos, nunca se hizo un trabajo de identificación y ahí estuvieron. Y esto provocó, Nacho, que... Perdón, Daniel, ese trabajo de identificación, ¿tenía que hacerlo alguien profesional o bastara con que alguien de la familia dijera, bueno, no volvió mi hijo, no volvió mi esposo? Claro, había un registro de los soldados supuestamente sepultados en el cementerio de Darwin, pero que no estaban identificados. Okay. En ese momento, recordemos algo, primero que había que hacer un trabajo conjunto con el Reino Unido. Entre el 82 y el 89-90 no había relaciones con el Reino Británico hasta que se hace el Acuerdo de Madrid, que se habló del paraguas de soberanía, o sea que restablecimos relaciones bilaterales con el Reino Unido, pero sin hablar de la soberanía de Malvinas. Esto dura hasta hoy. En ese momento no había ADN. Recordemos que no había registros dentales, era muy precario. Aún así Carlos se pudo identificar a 120. Espera, ¿cuál micrófono se cortó? ¿El de Daniel? Dale, ahora espera que... Ahí viene el micrófono de mano. Ahí lo tenés, Daniel, perdón. Bueno, se hizo todo un trabajo de identificación que quedó pendiente para más adelante. Argentina nunca fue a hacerlo, nunca se firmó ningún acuerdo y esto fue pasando con el tiempo. Lo que sucedió, Nacho, que el cementerio de Darwin, ellos fueron sepultados con honores, con oficios religiosos, honores militares, pero con el paso del tiempo empezaron en la década del 90 algunos viajes de familiares argentinos a Darwin. Entonces sucedía algo muy triste, que muchas madres llegaban al cementerio de Darwin y elegían una tumba al azar. Bueno, acá es mi tumba. Entonces ahí dejaban ofrendas florales, rezaban, lloraban y no sabían si estaba su hijo fehacientemente sepultado ahí porque eran tumbas anónimas. Todo esto duró hasta el año 2012. En realidad en el 2009, Julio Aro, que es un veterano argentino de guerra, excombatiente, viaja a las islas y ve eso y dice, acá tengo compañeros que yo mismo sepulté en alguna fosa común y no están identificados. Al tiempo a Julio Aro lo invitan a Gran Bretaña a un encuentro con Tony Davis, lo invita, que Tony Davis era el presidente de la Federación de Veteranos de la Guerra de Falkland para los ingleses, un hombre que perdió una pierna en la Guerra Malvinas por pisar una mina. Yo lo conocí, lo entrevisté en un documental que hicimos para el canal La Nación Más. Lo invitan y él les cuenta a los soldados ingleses, dice, yo tengo compañeros míos que están sepultados desde 1982 que están sin identificar.
como Julio no hablaba inglés, los soldados ingleses no hablaban español, trajeron un traductor. Ese traductor resultó ser Jeffrey Cardoso, el que había hecho este trabajo. Y Cardoso dice, mira, yo tengo un informe, yo hice este trabajo, yo puedo ayudar. Inmediatamente tomaron el informe, se fijaron que podía ayudar. Julio vuelve con ese informe, lo hace traducir en Argentina, y lo primero que ve en ese informe, que hay una que yo digo es una bitácora de trabajo y que relataba día a día cómo fue el trabajo de encontrar a los cuerpos, exhumarlos, identificarlos, sepultarlos. Él encuentra un número de tumba, DC3, el cementerio de Darwin tiene 3 sectores, A, B y C. El BC3 encuentra la fila, el número de tumba y el sector, y un número. Ese número era 14 millones y algo. Y él dice, 14 millones me corresponde a mi clase, 62, puede ser un DNI. Entra un padrón y ese número de DNI pertenecía a Gabino Ruiz Díaz. Gabino Ruiz Díaz es un soldado correntino, muerto en la Guerra de Malvinas, que no había sido identificado. Fíjate con qué poco se pudo haber hecho esto 34 años antes. Bueno, a partir de ahí ellos les piden al gobierno argentino en ese momento estaba Cristina Kirchner, era muy reticente a dialogar con los ingleses por Malvinas porque hay como una eterna política diplomática de que si vamos a hablar de Malvinas hablamos de soberanía, si no, no hablamos, y esto impedía que esto se haga cargo. Y en uno de los famosos, ¿te acordás los 14 River que hizo Roger Waters en Argentina? Bueno, Roger Waters tiene una historia, ahora visto de Gaulle, tiene una historia muy, muy particular. Roger Waters tiene a su papá muerto en la Segunda Guerra Mundial y sepultado en una fosa común en Europa. Y tiene a su abuelo muerto en la Primera Guerra Mundial y sepultado en una fosa común también en Europa. Creo que su papá en Italia y su abuelo en Alemania. Y es un tema muy, muy, muy fuerte para él. La periodista Gabriela Cosifi, Gaby Cosifi, que había colaborado mucho con Julio Aronesto, le habla a Jeffrey Cardoso, le presenta el problema y Cardoso se lo presenta a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner dice, se lo pasa a Oscar Parrilli, bueno, hay toda una vuelta, no estaban muy conformes, pero se empieza a avanzar en la posibilidad de hacer un acuerdo con Gran Bretaña para hacer esta identificación. Cuando cambia el gobierno, asume Mauricio Macri, inmediatamente, cuando sube Mauricio Macri, al poco tiempo se firma un acuerdo, una hoja de trabajo que se llama el Pacto Foradori-Duncan, que hace poco el gobierno de Alberto Fernández lo acaba de dar de baja, que era un trabajo una hoja de trabajo conjunta entre el gobierno británico y el argentino, desarrollo económico, cuidado de la salud de los mares y el trabajo humanitario para identificar a los cuerpos. Hacía falta ese marco de trabajo. Bueno, se firma un acuerdo en Ginebra donde se le encarga a la Cruz Roja Internacional que dirija ese trabajo de identificación de los cuerpos. El trabajo técnico lo hace el equipo argentino de antropología forense, Luis Frondenblider, ha hecho un gran trabajo de eso. Ellos tenían ya todo un antecedente con la identificación de los NNs nuestros, de los desaparecidos, de las tumbas de la dictadura militar, fosas comunes y desaparecidos. Y los dos gobiernos se emprenden en este trabajo. Para eso había que hacer otra cosa. A esta altura hacía falta pruebas de ADN. Y ahí es donde entra Julio Aro con su fundación, no me olvides, que se recorrió todo el país a pulmón, pagando sus propios gastos, pidiéndole a los familiares que den una muestra de sangre para hacer la contraprueba de sangre con los cuerpos que iban a ser exhumados en Malvinas. Cuando logra Julio Aro reunir una buena muestra de sangre, comienza el trabajo. Se llama Plan Programa Humanitario Malvinas. Se exhumaron los cuerpos de los soldados, se hizo una identificación, se le devolvieron las pertenencias que estuvieron 37 años en la tumba con ellos, sus familiares, se hizo los cruces de datos y se identificó. Al día de hoy se han identificado 120 cuerpos. Hay una extras a los ya 125 que ya estaban, claro. Identificado Cardoso. Claro. Y después hay algunas cosas un poco feas de contar, un poco morbosas, en el sentido de que, yo te digo, en una tumba se creía que había 4 cuerpos, porque no se pudieron identificar, porque no eran cuerpos, sino eran partes de cuerpo por un helicóptero que cayó, y resulta que eran 5, y hay una fosa, una tumba que no se pudo abrir, porque no se han encontrado, gente del Chaco no se ha encontrado ningún familiar que pudo dar la muestra de sangre, entonces esa está tal cual, pero de 122 que había, ya se han identificado 120 tumbas, y yo creo que teniendo en cuenta que hoy estamos a 41 años de haber culminado la guerra, tan lejos, pero tan lejos de hablar de soberanía con las Islas Malvinas,
la identificación de los cuerpos de los soldados caídos en las Islas Malvinas en la guerra es lo más importante que sucedió después de la guerra. En el cementerio, Daniel, ¿hay solo soldados argentinos? En ese cementerio de Darwin, solo soldados argentinos. Solo soldados argentinos. Hay un cementerio de St. George donde hay algunos soldados ingleses. Quiero decir también que en el acuerdo, en el acuerdo que se hizo con Argentina, hay un artículo donde dice que el familiar que quisiera llevar los restos de su hijo, su hermano, desde Darwin a traerlo al continente y tenerlo en un cementerio cercano a su casa, que el Estado lo iba a hacer, que se podía hacer. Ningún familiar aceptó, dijo que querían que siguieran estando ahí recordados como héroes, excepto la historia de un teniente primero de Córdoba, recuerdo que está contada en mi libro, que es una historia muy particular y muy triste también. Este hombre se casó en el año 76 con su esposa, tienen un hijo, Pirinchito. El nene muere, creo que en 1980, de cáncer, chiquito. A él le toca ir a la Guerra de Malvinas y él le dice a su esposa, le hace prometer que si él muere en la Guerra de Malvinas, quería que traiga su cuerpo y que lo entierre con su hijo. Y esto tardó hasta 2018, 38 años, 36 años en realidad, 2018, 2019, que la mamá, Gabriela Cosifi también hizo una gran colaboración en eso, Mark Ken, el ex embajador de Gran Bretaña también, Claudio Brooks, secretario de Derechos Humanos del gobierno anterior, hicieron un acuerdo y ese cuerpo fue trasladado y hoy descansa en una capilla en Río Cuarto junto a su hijo. Digo, es el único cuerpo que volvió de Malvinas. Tenemos también en comunicación a Virginia Urquizu, ella es del equipo argentino de antropología forense. Virginia, muy buenos días, ¿cómo te va? Nacho Habano te saluda. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días a todos ahí. Muy buenos días, muchísimas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Hoy, a ver, reconocer un cuerpo de hace 38 años sería mucho más fácil que en aquel momento, ¿verdad? Hoy tenemos otras técnicas a disposición para reconocer un cuerpo. Los cuerpos que se reconocieron en ese momento es porque tenían algún tipo de dato o de marca o de documento o lo que fuera que hiciera que Cardoso pudiera en su informe poner el nombre y el apellido de la persona. En los casos en los cuales no pudo hacerlo, fueron esos los casos de las 121 sepulturas donde estaba la placa soldado argentino solo conocido por Dios. Tengamos en cuenta que nosotros cuando trabajamos en las islas teníamos una morgue que estaba preparada para hacer un montón de análisis, entre ellos rayos X de cada uno de los cuerpos que se exhumaban. Entonces podíamos llegar a un nivel, digamos, de búsqueda mucho más profundo en relación sobre todo a documentación, a chapas identificatorias que pudieran estar entre la ropa y demás. Así que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que ese era un contexto totalmente diferente al que nosotros estábamos en el momento de las exhumaciones en el cementerio de Darwin. Además, Virginia, entiendo, al ser Argentina o al no ser Argentina un país belicoso, tal vez, perdón por la ignorancia, pero las cuestiones que puede llegar a tener un equipo forense no es para cadáveres de guerra, porque justamente no se tienen, o no hay diferencia en la identificación de lo que puede ser víctimas de actos de guerra con otro tipo de víctimas. No hay diferencia. La técnica que se utiliza es la misma en cada uno de los casos. Nosotros venimos trabajando, como bien decía Daniel, desde el año 1984 en lo que es la identificación de personas que fueron enterradas sin nombre en diferentes contextos. El proyecto, obviamente, más importante que hemos tenido a lo largo de los años es el proyecto de lesa humanidad, ¿sí? De la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura. Tengamos en cuenta que esas exhumaciones eran de cuerpos que estaban totalmente esqueletizados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que había pasado mucho tiempo y que lo que nosotros podíamos exhumar eran huesos. ¿Sí? Nosotros tenemos un gran recorrido en lo que es la identificación de personas y de cuerpos esqueletizados. En otros contextos puede pasar que la situación no sea esa, ¿sí? Que estemos ante cuerpos en los cuales tenemos la parte ósea y también tenemos tejido blando. Se hace el mismo trabajo, no hay diferencia y no hay dificultad.
mientras el cuerpo esté conservado. En el caso de Malvinas, los cuerpos estaban conservados, habían sido inhumados de una manera que hizo que el trabajo de exhumación, de recuperación de esos cuerpos y de análisis en laboratorio sea mucho más fácil, ¿sí? O sea, lo que nosotros veíamos en los informes era lo que en la mayoría de las situaciones nos encontrábamos. Aparte de algunos casos, como decía Daniel, que no entraron dentro del plan de Proyecto Humanitario 1, donde pensábamos que había 4 personas, al final había 6, digamos, restos de 6 personas. Pero bueno, no hay diferencia en un contexto y en otro. Lo importante es cómo uno encuentra esas sepulturas, ¿no? Y cómo uno puede recuperar no solamente el cuerpo, sino toda la evidencia asociada. En el caso de Malvinas, era mucha la evidencia asociada a cada uno de estos cuerpos. Es Virginia, esto que nosotros logramos entregar a las familias. te aprovecho, me salgo un poquitito del tema de Malvinas. ¿Los huesos tienen ADN también? Los huesos son los que tienen ADN. Pero el tejido blando también, entiendo. Obviamente que sí, pero digamos, como nosotros trabajamos normalmente con casos en los cuales el material que nosotros enviamos al laboratorio es un recto óseo, analizamos desde ahí tanto un fragmento de un hueso largo, que es lo que enviamos al laboratorio, o alguna pieza dental, ¿sí? Tanto en dientes como en hueso se adquiere el ADN, que va a ser el ADN comparado, la secuencia de ADN que se va a comparar con aquella que tengamos de los familiares. Insisto, y siguiendo paralelo al tema Malvinas, ¿qué hueso indica la altura de una persona? Los huesos largos, ¿sí? Los huesos largos son los que permiten, a través de técnicas específicas de lo que es la antropología forense y todo lo que es la antropología biológica, poder determinar la edad de una persona, ¿sí? Hay obviamente técnicas específicas que utilizan nuestras compañeras antropólogas forenses que trabajan en el laboratorio, y esto es el trabajo que se realizó en las islas, ¿sí? Tengamos en cuenta que se trabajaba en cada una de las sepulturas, esa sepultura era abierta, ya se sabía por las condiciones cuántas sepulturas se iban a abrir cada día, y en laboratorio se veía todo esto, ¿no? Aparte de todo lo que uno puede registrar de un cuerpo que exhuma, también obviamente se tomaban ciertas medidas que permitían saber aproximadamente, porque siempre es algo aproximado, la estatura de una persona. En el sexo, en este caso, no había necesidad de ver sexo porque obviamente sabíamos que estábamos ante un universo de varones. Y bueno, y un montón de otras cosas que se pueden saber en el laboratorio, entre ellas lesiones y demás. Virginia, te agradezco mucho tu tiempo. Muchísimas gracias una vez más por darnos este ratito. No, por favor. Gracias a ustedes. Por favor. Bueno, aquí tenemos Malvinas, Identidad de Héroes, el libro aquí está, ahí va, de Daniel. Segundo libro que tiene que ver con Malvinas. Como contaste, ¿qué otra historia vamos a encontrar además de la del teniente primero, me dijiste? Sí. Que el teniente primero que volvió. Bueno, la de Gabino Ruiz Díaz, que era el primer identificado, uno dice, ahí comenzó. La de Julio Cao. Julio Cao era un docente, un chico que ya fue a la guerra con edad avanzada, porque había pedido prórroga y fue con edad avanzada, estoy hablando de 22 años, claro. Porque iban de 18. Y ya era maestro, y él les escribía cartas a los alumnos desde Malvinas, cartas que los chicos recibieron una vez que él ya había caído, había muerto en la guerra. Hay otras historias. Elegí un grupo, imagínate, están contadas, creo que son 15 historias un poco más desarrolladas, pero lo que hicimos fue, en este trabajo para el libro, contar la historia de los 120 que fueron identificados, aunque sea en 10 líneas, pero que cada uno tenga, porque una vez Julio Aro, cuando empecé a tratar con él allá por el 2015, 2016, que yo cubría esto para el diario La Nación, entonces buscaba información, lo trataba.
un día, mira, tomando un café acá cerca del canal, porque justo era acá, estamos en el Abasto, y Julio me dijo, mira Daniel, yo voy a dejar mi vida en esto, porque que mis compañeros hayan perdido la vida no significa que vayan a perder la identidad. Y porque mi mamá hubiese hecho cualquier cosa por mí con tal de recuperar mi identidad. Y yo voy a hacer lo mismo por mis compañeros. Y si este trabajo se hizo, uno en el libro, yo hice un documental también para La Nación que se llamó Eres con Nombre, entrevisté a Roger Waters, entrevisté bueno, a Luis Fondebrider, a gente del gobierno británico, a isleños que son muy reticentes a hablar. Entablé una relación bastante cercana con algunos isleños, con Lisa Watson, editora del Penguin News. Me llevó mucho tiempo hablar, interrelacionarme con ellos, comprender otra mirada, que en algún momento podríamos hablar Malvinas también desde otro lugar. ¿La mirada de los isleños? Esa es la mirada que yo creo que hay que destacar. Digo, todo este trabajo, pero hay dos personas que son protagonistas de esta gesta, que son Jeffrey Cardoso, militar inglés, que sepultó a los soldados, y Julio Aro, veterano de guerra argentino, que hizo el trabajo político, si se quiere, para movilizarlo. Ellos dos fueron candidatos al Premio Nobel de la Paz por este trabajo, y sin ellos dos no se podía haber hecho nada. Los demás son todos actores muy importantes, pero son lo importante, lo más destacado. La mirada de los isleños. Bueno, mira, justo ayer escribí algo para el diario, 41 años. Yo creo que la Argentina está cada vez más lejos de las Islas Malvinas. Hoy Argentina pasaron 41 años y tenemos una relación de acercamiento con las islas inferior a la que teníamos antes de la guerra. Fíjate que pocos lo recuerdan o lo saben, pero antes de la guerra del 82, en las Islas Malvinas había oficinas de YPF, de del Estado, había de Correo Argentino, había del ADE, ¿te acordás que había una empresa llamada Líneas Aéreas del Estado? Claro. Bueno, había empresas que tenían representación porque había vuelos directos con el continente. Los isleños venían a atenderse sus enfermedades, a tener a sus hijos a Comodoro Rivadavia o a Río Gallegos, enviaban a sus hijos a las universidades argentinas. Desde 1971, a través de un convenio que se firmó con el gobierno de las islas y el gobierno de Tierra del Fuego y el gobierno nacional, que en ese momento creo que era el de Onganía, un grupo de maestras de Tierra del Fuego visitaban las Islas Malvinas para enseñar español en la única escuela que había en Malvinas. O sea, había una relación que se rompió absolutamente por la guerra. Había un granjero, se llama Joshua Grims, que vive desde 1966 en las islas, que en una entrevista a mí me dijo, mirá, nosotros en 1982 mirábamos la BBC 2 horas por día. Ellos tenían por satélite solo 2 horas por día. Recibíamos diarios británicos atrasados, porque no había internet, estamos de acuerdo que tenía papel, escuchábamos radio británica, y sabíamos que en Argentina había una dictadura militar que hizo todo lo que nos contaba recién tu entrevistada, que persiguió personas, que desapareció, que torturaba, que secuestró chicos. Todo eso nosotros lo sabíamos. Un día nos despertamos a la mañana y teníamos esos militares que venían a gobernarnos. O sea, nosotros nos vino a gobernar esa dictadura militar. Y eso nosotros no lo podíamos aceptar. A partir de ahí resurgió todo también un sentimiento muy pro-británico de ellos y decidieron más que nunca ser, ya lo eran de hecho, pero más que nunca seguir perteneciendo al Reino Unido y no tener nada que ver con Argentina. Nosotros no tenemos que olvidar ese hecho. Esto no significa renunciar a la soberanía. No, está claro, está claro. No significa renunciar al pedido de soberanía. Pero tengamos en cuenta eso. Cuando yo iba al colegio primario, a mí me enseñaron que la capital de las Islas Malvinas se llamaba Puerto Stanley. Se llama Puerto Argentino porque Galtieri le puso Puerto Argentino. Digo, y no voy a decir, o no tengo que aclarar quién fue Galtieri para la historia de la Argentina. Digo, hay muchas cosas que nosotros a veces debemos mirarlas con otro prisma. Y a veces también la política argentina, porque ahora viene el año de elecciones y ayer Alberto Fernández dijo que, bueno, hace este mes ya lo habían hecho oficialmente, derogaron el pacto Farador y Duncan. Gracias a ese pacto se identificaron los cuerpos de soldados. O sea, hay un acercamiento. Gracias a ese pacto se pudo haber trabajado con los isleños, por ejemplo, en la salud de los mares del sur, en el sentido de la depredación del calamar. Hay un montón de problemas que Argentina tiene. Ahora, Malvinas también siempre fue un caballito de batalla para crisis políticas, incluso en Gran Bretaña. Totalmente. Yo recuerdo que en algún momento también, ¿no? Cuando hay alguna cosa que no anda, desde allá, ¿cómo se llama la calle? Que la numeración es 10.
Downtown, donde está la casa del primer ministro. Bueno, cuando algo no anda mal, pumba, meten Malvinas como diciendo la sí. soberanía nuestra. Sí. No tanto ahora. Bueno. Hace 10 años hubo un plebiscito en las Islas Malvinas de los habitantes isleños, donde el 90 y pico % decidió ser territorio independiente de ultramar del Reino Unido. Hoy lo único que tiene el Reino Unido sobre Malvinas es la base militar y las relaciones internacionales. Todas las decisiones económicas y de desarrollo económico la toman los propios isleños. Te voy a dar algunos datos para que te des cuenta también. A ver, ¿por qué los isleños no quieren hablar de soberanía con la Argentina? Son 3.600 habitantes y hay 1.200 que están en la base militar de Mont Placent, que son entre militares, familiares, todo, que ellos van cambiando. Pero fijos hay 3.600 habitantes isleños. El año pasado, después de la pandemia, que la pasaron muy mal, reabrieron la temporada de turismo y empezaron a llegar los cruceros. Recibieron 52.000 turistas para una población de 3.600, imagínate 52.000 tipos gastando plata en las islas. Empezaron a desarrollar la pesca. Tuvieron récord de pesca de toneladas de merluza y calamar, de 110.000 toneladas. Acaban de firmar un acuerdo con una empresa petrolera israelí para la exploración de petróleo en Seal Lion, que está en la Soledad, en la zona norte. Todo este desarrollo va acompañado de la expansión de la pista del cementerio de Mont Placent, una obra que a las islas le costó $7 millones. El ingreso promedio de un isleño está un poquito por encima de un barrio de clase media casi alta de Londres. O sea, son personas que les va bien económicamente, se han desarrollado bien, han tomado buenas decisiones y quieren tener con la Argentina una relación madura, distante. Colaboraron mucho con el programa humanitario Malvinas. ¿Están dispuestos a tener un diálogo frontal con nosotros? Sí, pero no están dispuestos a discutir soberanía. Hay un dato que reafirma también algo que también nos tiene que hacer pensar a nosotros, a los isleños, de otra manera. Ayer el presidente dijo que eran ocupas, que estaban intrusos. Hay familias que llevan 7 u 8 generaciones viviendo en las islas. 7 y 8 generaciones. 8 de cada 10 jóvenes que terminan la secundaria en Malvinas se van a hacer sus carreras de grado o tecnicaturas o elegir su profesión a Gran Bretaña porque no tienen una oferta en las islas. 8 de cada 10 que vuelven a las islas a vivir. Se gradúan, pero vuelven a trabajar en las islas. Hay un sentido de pertenencia muy fuerte de los isleños. Entonces, hasta que nosotros no tengamos, esta es una mirada mía particular, sí, no, obvio, por supuesto, ¿no? La política argentina entienda que para hablar de soberanía hay que entender que los isleños son sujetos de derecho y no ocupas, porque si lo tratás como ocupas, estamos como estamos. Hoy Argentina hasta le ha anulado un vuelo San Pablo, Córdoba, Buenos Aires a las islas. La única forma de ir a Malvinas es ir un vuelo que sale de LATAM, que sale de Punta Arenas, pasa por Río Gallegos los sábados a la mañana y va a Malvinas y vuelve a la otra semana, sino por crucero. Vos pensá que ahí hay 250 caídos, nada más que por eso, que tienen 250 familias que quieren viajar a verlos y si no hay un viaje, un charter humanitario financiado por el gobierno, por la Cruz Roja o por alguien, no, o como han hecho algunos empresarios, como hizo Eduardo Erneuquian, que ha financiado la reparación del cementerio y un charter para que familiares, él lo hizo de su propio bolsillo, un gesto noble de parte de él, no tienen posibilidad de viajar a visitar a sus hijos. Todo eso, 41 años después, cuando nosotros deberíamos tener, ya pasó la guerra, deberíamos tener un acercamiento. Ahora, si la idea de la política argentina es decir, las Malvinas son Argentina y de ahí no me muevo y no voy a hacer otra cosa, no avanzamos mal. La otra cosa es el pacto Forador y Duncan. Ahora el gobierno de Alberto Fernández lo desechó. A mi entender, fue un retroceso. El gobierno de las islas dijo que desechar un pacto diplomático que tenía avances concretos muestra la inmadurez diplomática de la política argentina. Daniel, muchísimas gracias. Un gusto, Nacho. Por acercarte.